Gracias a todos por estar aquí. Sí, efectivamente, mi nacimiento fue un poco casual, en Cuenca. Mi familia navarra me trasladó, siendo pues un bebé, a Olite. En Olite me crié frente al castillo. Algunos de ustedes, o quizás todos, han conocido ese castillo. Está pues reformado, es como de Walt Disney, es un castillo muy bonito. No creo que fuera exactamente así en la Edad Media o cuando se construyó. Cerca, en Ujue, que hay otro castillo un poco conventual también, estaban enterrados los reyes de Navarra. Entonces, los que habitábamos en ese lugar, Olite, un pueblo muy pequeño donde no había más que carros, creo que solamente había un coche que pertenecía pues a la fábrica de harinas donde mi abuelo ejercía de director de esa fábrica de harinas. Éramos los molineros y vivíamos enfrente del castillo. Entonces mi niñez más niña, se dio allá, frente a esas torres, a esos cilindros, a esos cubos, a esos espacios vacíos, porque entonces no iba nadie a ver el castillo. A veces se quedaban a dormir gitanos por allá adentro, pero daba un poco de miedo, era un poco abisal, un poco abismal también. Aquellos espacios que yo recorría completamente emocionado siendo niño. Y había otras cosas, había otros seres, las cigüeñas que habitaban en lo alto de las torres y que fueron el principio de mi devoción por el vuelo y por una serie de estructuras que he hecho a lo largo de mi existencia artística, que son capaces de volar y que posiblemente las podamos ver en alguna fotografía por aquí. En fin, luego me trasladé efectivamente a Zaragoza, luego allá tuve la oportunidad de hacer un curso durante varios años, estudié aeromodelismo. En fin, ahora sé que aquí en Guadalajara, aquella fábrica de aviones, pues la relaciono inmediatamente con mi pasión por el vuelo y por todo aquello que es capaz de volar, desde los insectos hasta Superman, pasando por los aviones, ¿no? Y no solamente por eso, sino estamos volando en una nave espacial esférica, semiesférica, no es una esfera total. Aquí debemos tener cuidado porque vamos a hablar de geometría seguramente. Y estamos viajando a unas velocidades tremendas por el espacio, ¿no? Es otra de las relaciones que yo pude vivir desde muy pequeño en ese pueblo, que se veían las estrellas, se veía la Vía Láctea y de vez en cuando pues algún bólido que pasaba de noche y que despertaba la curiosidad de algunos, ¿no? o de todos los que estábamos allá viviendo. Entonces mis pasiones empiezan en ese pueblo, y seguramente la relación con la geometría, la que hemos tenido todos los que nos dedicamos a una línea relacionada con esto. Antes ha estado aquí Rosa Blum, no sé ella de niña, porque no he llegado, si habrá tenido alguna relación de ese tipo con esas geometrías estupendas que ella practica. A mí me ocurrió esto, y entiendo que el hecho de vivir frente a algo absolutamente geométrico, desde el punto de vista, digamos, euclídeo, ¿no? Líneas rectas, perpendiculares, esferas, cilindros. Había esferas también y semiesferas. Había un pozo para guardar el hielo durante el invierno. Se apisonaba la nieve y ahí había hielo para todo el verano, ¿no? Para refrescarse y para hacer helados. A los que habitaban ese castillo, los nobles y reyes, etcétera, tenían acceso pues a vivir muy confortablemente en ese lugar. Claro, yo los estudios los considero no solamente el hecho de estudiar en una escuela de bellas artes, de estudiar el bachillerato, que está muy bien, sino también, por ejemplo, el hecho de que una madre navarra de Olite llevara a un niño de 4 o 5 años a visitar el Museo del Prado, en un viaje que duraba pues casi 24 horas, entre que llegaba el tren, lo cogías,
se paraba, y las sensaciones que tuvo ese niño pues al visitar ese Museo del Prado, que en principio no fueron estrictamente visuales, sino olorosas. Yo recuerdo las meninas por el olor de los barnices y el olor, aquello me impresionó mucho. Y luego esos olores los relacioné con las formas y con las figuras y con las imágenes que luego estuve viendo. Pero es curioso que pueda ocurrirle eso pues a una persona muy pequeña, vamos. Da la casualidad que era yo, pero de lo cual me alegro, pero vamos, le puede ocurrir a otras personas. Eso fue uno de los, yo lo considero en mis estudios algo muy importante. Y luego un profesor navarro en un pueblo que se llama Peralta, en Navarra, que está pues cerca de Olite, Falces, Tudela, bueno, de Tudela está más lejos. Ese profesor era un hombre muy sensible, muy lector, leía a los rusos, me dio a leer, yo tenía 8 o 10 años y me daba a leer a los rusos, ¿no? A Turgeniev, a Chekhov, y pintaba, copiaba a Sorolla, y me dijo que tenía que ir a Valencia porque en Valencia estaban los mejores pintores del mundo, el mejor del mundo era Sorolla, y Pinazo y los Benlliure, y luego pues más atrás pues Rivera, etcétera. Y me fui muy pronto a Valencia porque este señor me dijo, vete y sé pintor. Y dije, pues vale, pues me voy. Y me fui a Valencia con 14 años. Y me tuve que ir a París porque ni había Sorollas, el museo era un desastre. Yo no sabía nada, ¿no? Venía de un pueblo. Me puse a estudiar Bellas Artes, pero yo pensé, pues si esto es estudiar Bellas Artes, pues no sé. Y entonces me dijeron, no, vete a París, y me fui a París con 15 años. Ahí conocí, bueno, vi una exposición del Groupe de Recherche d'Art Visuel, vi a Sobrino por primera vez. Yo tenía 15 años, y a Julio Leparc, y la Galería Nis René, y a Sempere, y bueno, en fin, fue un acercamiento a este mundo prematuro, porque en aquellas Españas de aquellos años que algunos hemos vivido, y que la mayoría de aquí pues no lo han vivido, pues esa información era difícil de conseguir si uno no hacía el esfuerzo de salir, de irse, de marcharse. Bueno, fue una experiencia, como tú muy bien has dicho, absolutamente mágica, intensísima, y para un joven que estaba empezando a aprender en Bellas Artes, en una escuela dieciochesca todavía, pues era el entrar en contacto con lo más avanzado a lo que uno podía acceder en este país, ¿no? El grupo de Cuenca formado, bueno, Saura fue quizás el primer pintor de esta saga de artistas, porque Gustavo Torner, yo creo que se quedó embelesado con el hecho de lo que suponía ser pintor, que era lo que Antonio Saura, que no solamente era un gran pintor, sino que además pues era un hombre que realmente pues tenía una presencia y una capacidad seductora tremenda, ¿no? Y bueno, pues fue a partir de ahí, yo tuve acceso muy pronto al estudio de Antonio Saura. Incluso yo tenía la llave porque resulta que mi padre, que trabajó un tiempo allá como constructor, fue el que le arregló le hizo el estudio, vamos, le repristinó todo el edificio. Pronto conocí a Gustavo Torner y tenía acceso, pues, pero claro, como oyente, y en fin, me aceptaban de todo lo que ahí se hablaba. Pues llegaba Antonio Saura, llegaba Millares, llegaba el hermano de Saura, el cineasta Carlos, llegaban Gerardo Rueda, etcétera, en fin, todo este grupo de pintores y sus conversaciones, que eran verdaderamente una delicia, pues me hicieron entrar en contacto pues con lecturas, pues Borges, ¿no? Los nombraba Gustavo Torner mucho, pues uno, o Borges, la poesía, Eliot, por ejemplo, pues llegar a estudiar inglés. Hablaban del Japón, de China, del arte oriental. A mí me sirvió pues para tener unas ganas tremendas de ir pronto a Oriente, y de hecho pues fui relativamente pronto. Me fui a Japón a ver los jardines zen y entrar en contacto con, es decir, que ahí aprendí muchísimo, y le estoy
muy agradecido, eternamente agradecido. Y luego me parecían todos, bueno, y lo siguen siendo, son muy grandes artistas, ¿no? Era estar en contacto y tener esa gran experiencia con ellos fue mucho más importante que los estudios, digamos, que también lo fueron, ¿eh? Yo no reniego en absoluto de la Escuela de Bellas Artes, de dibujar, el dibujo de estatua que se llamaba dibujo del antiguo y ropajes, ¿no? Tenía unos nombres preciosos y no dibujábamos ropajes, dibujábamos estatuas crudas y rudas y duras griegas que son una maravilla, las copias que hacían en el Prado, ¿no? O en la Real Academia de San Fernando, y que las distribuían por las escuelas de Bellas Artes de España y de Nueva España en México. Hay una escuela de Bellas Artes que la fundó, uno de los fundadores fue Tolsá, un arquitecto valenciano estupendísimo, que en fin, creó la Escuela de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Nueva España, y allí llevó las estatuas y allí estaban, bueno, en fin, todo esto, pues no puedo renegar de algo por lo que he pasado verdaderamente con mucha devoción hacia lo que es el trabajo básico, ¿no? de dibujar, de ir aprendiendo por sistemas de relaciones espaciales, de cómo reconocer los volúmenes, de cómo tratarlos, de llegar a la idea del espacio, que luego pues he procurado de alguna manera aumentar esos conocimientos con las ideas que se tienen o que se tenían cuando yo empecé con todo esto, sobre todo en el MIT, sobre el espacio. Y el espacio lo relaciono con ese concepto básico de la idea del abismo. Esa visión tremenda. Antes, oyendo la exposición anterior, pues has nombrado a Friedrich, ¿no? Y la pintura romántica, los paisajes románticos, donde lo sublime estaba presente de alguna manera. Esa sublimidad está ahora quizás en la idea del universo, en la idea de los confines del universo, que también se han nombrado antes. Son cosas que a mí siempre me han emocionado y en fin, y de alguna manera he seguido por esa vía casi del paisaje romántico, la idea de estar próximo a la naturaleza y conocer esa naturaleza para luego poder pintar, no copiándola ni ilustrándola, sino confundiéndome con esa naturaleza, o sea, siguiendo el curso de esa misma naturaleza. La primera exposición de arte abstracto que yo vi en mi vida fue de Gustavo Torner, y realmente me impactó mucho, y la tendré siempre presente porque y sigo pensando que era una gran exposición, de una gran potencia, muy fuerte, donde se aunaba, era muy total, en el sentido de que había unas texturas poderosas, pero también había unos planos lisos que contrastaban con mucha fuerza. Tenía una idea del espacio muy esencial, o sea, que transmitía una especie de iluminación espacial que a mí me impactó mucho en aquel momento. Que para mí el arte es una especie de sabiduría. Digo sabiduría, no ya conocimiento. Para mí, la sabiduría, el conocimiento y la información son tres cosas que lo más importante es la sabiduría, en el sentido de que lo comprende absolutamente todo. Cuando hablamos de geometría, yo no me refiero a Pitágoras, a Euclides, a los grandes geómetras como Coxeter de nuestro tiempo, sino me refiero a las geometrías del alma también, es decir, la emoción y la pasión por delante de todo. Lo demás para mí, son instrumentos, son herramientas para llegar a esa idea un poco, bueno, antes también se ha citado Santa Teresa, me alegro, del éxtasis, ¿no? La idea del éxtasis, la idea de la iluminación. Es una idea oriental, pero también es occidental, porque de hecho los místicos
son tremendos, ¿no? San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? San Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues eso es a mí siempre lo he tenido en cuenta. En la época del centro de cálculo y y de los momentos así más racionales, en los que pretendíamos aparentemente racionalizar el proceso creativo, yo creo que sí, que existe la posibilidad de racionalizar ciertas cosas, pero al final el arte es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que si no la vives, pues bueno, te puedes acercar y puedes ayudar. O sea, lo que dice Gustavo Torner es, digamos, el final. Se puede enseñar, para eso están las escuelas de Bellas Artes, se pueden enseñar caminos para poder alcanzar en un momento determinado esa experiencia vital que no se puede expresar, creo yo, de una forma racional, ni con palabras, ni con... Bien, hay que vivirlo. Nosotros, nuestros maestros pertenecían a una época que ya se consideraba como histórica, se consideraba como histórica, empezó a considerarse así pues prácticamente desde el año 57, 58, y en los 60, 63, pues ya más o menos la crítica de arte de entonces pues ya la daba como en fin, no acabada, pero sí como, en fin, toda esa época, y empezaba otra de alguna manera. Y nosotros pertenecemos a esa otra generación que, aunque sorbimos y vivimos y aprendimos de este grupo que pertenecían a ese tipo de abstracción, pero entonces teníamos que evolucionar y si queríamos seguirles a ellos, hacer otra cosa que no fuera lo mismo que hacían ellos. Y bueno, en mi caso yo lo tenía claro porque, como he comentado antes, desde muy pequeño a mí me atraía mucho esa especie de visión básica, minimalista, aunque el minimalismo empecé a conocerlo entonces, que era la pura geometría. Y a mí me resultó fácil seguir ese camino. Antes del arte, pues queríamos normativizar, racionalizar, como he dicho antes, esa idea del proceso creativo, reconocerlo, conocerlo, empezamos a estudiar. Y queríamos estudiar qué es lo que hacía que sin pretender hacer arte, no lo pretendíamos porque sabíamos que el arte en el fondo pues era un milagro, pero quizás cabía la posibilidad de estudiar la manera de acercarnos a ese milagro de una manera racional. Y queríamos volver en fin, a reconocer toda esa serie de elementos expresivos de una manera más organizada, que suponían, y menos emotiva, que suponía en qué es lo que consistían lo que llamábamos obras de arte. Y así nos pusimos a estudiar. Pues, por una parte, pues geometrías descriptivas algunos, otros teorías de la Gestalt, sistemas que nos permitieran, sistemas científicos, una sistemática que nos permitiera acceder a un final a partir del cual ya lo que cabía era pues dar un salto al vacío o al abismo y tal, y quizás pudiera salir algo realmente artístico, o que tuviera ese nivel estético que nosotros pretendíamos. Porque claro, hasta entonces era todo, pues, en fin, era algo visceral completamente, y queríamos actuar de otra manera. Pues yo partía de una idea, de un proverbio tuareg que dice, la morada del hombre está en el horizonte. Es esa idea de infinitud, ¿no? Y bueno, al horizonte uno no puede llegar nunca, por mucho que andes, como estamos en esta esfera, pues. Pero bueno, en los horizontes de sucesos, en los agujeros negros, esas geometrías que se crean y esas relaciones entre todo lo que compone lo que llamamos universo, del cual nosotros formamos parte, no somos seres aparte, sino que formamos absolutamente parte de todo esto. Los átomos de los que estamos compuestos, llega un momento que nos conforman y además pues están dotados de espíritu, de alma y de lo que sea que... Bueno, todo esto yo lo veo como un todo impresionante, tremendo, y que verdaderamente me produce, en fin,
no miedo, pero sí, sí, no tengo palabras. Por eso pinto, si no, me gustaría enseñar los cuadros y callarme. Eso que ha dicho el silencio, efectivamente. Y con la edad que uno va teniendo, ese joven que ha nombrado, pues ay, ya no es tan joven, pero realmente considero que cada vez he de callarme más y mostrar lo único que sé hacer, de alguna manera, que es esos objetos o esas figuras que hago. Lo que llamamos figuras imposibles, en mi caso, yo no inventé ninguna figura imposible, ya estaban inventadas, pero yo estaba dedicado a estudiar de alguna manera la idea del espacio. Entonces el espacio tridimensional, pues desde finales del siglo XIX, pues que prácticamente se pasó a una idea totalmente renovada de lo que era el espacio. O sea, científicos o físicos, pues tipo matemáticos, geómetras, como Euler, por ejemplo, pues la idea de la cuarta dimensión, que luego fue Einstein con su teoría de la relatividad que la proyectó como un parámetro perpendicular a los otros tres parámetros tridimensionales, y claro, ahí ya interviene una visión que es difícil de comprender. Hablaba del tiempo como un tercer vector, como un cuarto vector, la cuarta dimensión. Pero eso es en física, pero en geometría y matemáticas, esos vectores tú puedes jugar con ellos y ver, bueno, de hecho, las últimas ideas sobre qué es el espacio y que habitamos, pues pueden admitir 5 u 11 niveles distintos de complejidad, ¿no? De distintos espacios. Y a mí me interesó en un momento determinado, hablo de los años 60, el tratar de contribuir a renovar un poco las geometrías que nosotros empleamos, los pintores, ¿no? La perspectiva cónica, caballera, etcétera, etcétera, para representar el espacio. Puesto que el espacio ya no era el espacio renacentista, ni el egipcio antiguo, ni siquiera ni el romántico, ni el de principios de siglo, pues bueno, pues yo intenté tratar de expresar la idea del espacio proveniente del mundo de la ciencia, que era pues lo que se hablaba de la cuarta dimensión. Muchos místicos también y filósofos más o menos, en fin, místicos, como Uspensky, por ejemplo, principios del siglo XX, finales del XIX, Pavlovsky, personajes que influyeron mucho en muchos artistas, como Kandinsky, Mondrian, etcétera, que los estudiaban, ¿no? En fin, y hablaban de la cuarta dimensión. Se puso de moda en el mundo del arte a principios del siglo XX, entre muchos artistas, bueno, el cubismo, pero lo trató, no lo acababan de tratar con el debido rigor. Y hay artistas que se han dedicado a estudiar todo esto. Yo me fui a Estados Unidos, me fui al MIT precisamente para estudiar geometrías multidimensionales. Estuve con geómetras y con algún artista que también utilizaban sistemas proyectivos multidimensionales, en plan metafórico, del mismo modo que los planos que utilizamos los que nos dedicamos a pintar, los puedes proyectar como en las Meninas de Velázquez, pues esa perspectiva cónica donde se ven o se aprecian o queremos apreciar en un plano de 2 dimensiones la tercera dimensión. Pues también en un plano tridimensional, que es en el que vivimos, podemos proyectar metafóricamente politopos, es decir, poliedros llevados a la cuarta dimensión, a la quinta, a la octava, a la novena, etcétera. Todo eso llegué a estudiarlo, y lo de las figuras imposibles, lo que me interesaba era tratar de encontrar recintos de 4 dimensiones. Nosotros estamos en un recinto tridimensional, que está definido por unas caras bidimensionales. Si nosotros en este recinto tridimensional, que está definido de alguna manera por esas caras bidimensionales, por estos planos, que son las paredes,
en vez de paredes bidimensionales le ponemos planos llevados a otra dimensión, es decir, a la tercera dimensión, entonces tenemos un polítopo. Lo otro es un poliedro, pues estos son polítopos ya en otra dimensión. Entonces te puedes mover con más grados de libertad y bueno, pues realmente es una forma, una manera, para mí lo fue, con aquellas figuras imposibles, de tratar de entender nuevas formas, de tratar de entender el espacio, en qué consiste el espacio, qué es el espacio que nosotros lo utilizamos como elemento expresivo. El pintor utiliza el espacio, el tiempo, la textura, el color, la luz, por supuesto, etcétera, etcétera, para expresarse. Bueno, pues vamos a poner más dimensiones, vamos a ver qué pasa. Esa fue mi idea en parte. Yo creo, esto no sé si es Saturno, es que lo veo mal, pero si sigues adelante con las flechitas, igual sale alguna figura imposible. Bueno, eso es de la primera época. Bueno, Luca Pacioli di Borgo fue uno de los grandes matemáticos, geómetra. Pues Leonardo lo conoció. Se dice que los dibujos de su famoso libro La Divina Proporción, que no sé si es de 1502 o 1509, cuando se editó, pues fue uno de los estudiosos de todo este mundo que nos ha interesado tanto a los que estamos aquí y a los artistas, como sobrino que ha utilizado la geometría. Lo que pasa es que la mayoría hemos seguido utilizando la geometría euclídea, que es con la que nos hemos criado, y no hemos pasado a geometrías, por ejemplo, que vayan más allá de esos vectores rectos y, por ejemplo, la perspectiva, después de la perspectiva cónica, pues viene la perspectiva esférica, que visualmente aparece como si fuera, como cuando las fotografías se hacen con un ojo de pez, ¿no? Ese tipo, en fin, y ahí intervienen más posibilidades, más capacidades, ya no funciona la geometría que esa euclídea famosa en la que nos hemos basado. Claro, todo esto lo mejor es dibujarlo y enseñarlo. Con palabras no lo sé decir. Bueno, esto... Sí, la holografía, estos son... Y Kepler, pues que tenía una visión del espacio y una visión del cosmos, pues muy pitagórica, ¿no? Muy mística, la armonía de las esferas, el sonido, la música de las esferas, las relaciones que encontró con sus medidas entre el Sol tomado como centro del sistema planetario conocido hasta entonces, que llegaba pues hasta Saturno, no pasaban de ahí, pues la distancia de Mercurio al Sol, Venus, Mercurio, la Tierra, etcétera, etcétera. Ahí interviene la sección áurea, las proporciones áureas las encontró ahí. Luego resulta que no era muy exacto, pero vamos, se parecía mucho, y construyó un modelo precioso que ha salido un momento ahí, y a mí eso me sirvió para construir una serie de pequeñas esculturas. Sí, cada poliedro, el cubo por ejemplo, el octaedro, etcétera, pues si lo metemos, si lo inscribimos en una esfera, la esfera era el recorrido, la órbita de los planetas, y entonces midiéndolas pues le daba todo proporciones perfectas, ¿no? En aquella época, claro, no se consideraba que Dios no tenía que ser perfecto, y no, en fin, un círculo tenía que ser perfecto, y una órbita de un planeta no podía ser más que circular. Luego el mismo Kepler se dio cuenta de que era elíptica, y entonces pues escribió otro libro y otra tal sobre todo esto, y ya pues empezó a cambiar todo. Nos interesaba el proceso, no proyectarlo el proceso como obra de arte, sino tratar de entender esos procesos y cuáles eran los más lógicos, y sin perder los aspectos también intuitivos, pero estudiándolos más a fondo. Las figuras imposibles, yo establecí una estrategia geométrica
que partía de una serie de elementos poligonales y poliédricos básicos, como el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etcétera, y a partir de ahí el generar unas redes espaciales. He de citar a Rafael Leoz de la Fuente, un arquitecto que a mí me pareció y me parece que fue muy importante en su momento, creador del módulo L, que tiene estudios geométricos preciosos sobre sobre las redes espaciales, digamos cuadrículas, etcétera, a partir de las cuales uno va dibujando figuras que pueden ser tridimensionales, y en mi caso traté de que fueran multidimensionales. En esa estrategia que empecé a organizar, había unos elementos que eran unas constantes, o sea, un cuadrado en el cual los vértices podían variar. Un vértice podía variar 3 veces, otro vértice otras 3 y así sucesivamente. Entonces, con la ayuda de la computadora, le digo computadora porque le llamábamos así a lo que ahora llamábamos ordenador, le llamábamos la computadora, aquellas máquinas tremendas. Y bueno, a partir de esto, pues las variables, las combinaciones, las permutaciones, se podían establecer de una manera absolutamente matemática y lógica. Lo que pasa es que ahí intervenía, digamos, la emoción. Entonces yo tenía que intervenir de alguna manera para que no saliera, porque todas no las considerábamos, yo no las podía considerar aceptables desde el punto de vista estético. Y entonces había que establecer unos criterios de selección. Y ahí estaba la emotividad. Este me gusta, este no me gusta. ¿Por qué? No lo sé. Porque el que sea una figura, el hecho de que seamos, no sé si nos gustaríamos tanto, bueno, esto es un decir, nosotros, si fuésemos absolutamente simétricos. Si no tuviésemos, pues, una peca, un diente torcido, una barriga, un no sé qué, no lo sé. Si fuésemos absolutamente simétricos. Esas desviaciones, todo eso, quiero decir con esto que yo era el que le decía a la máquina qué debía de seleccionar. Y entonces la máquina lo que me daba era todas las variantes posibles, que yo hubiera tardado mucho más en encontrarlas o no las hubiera encontrado nunca. Porque posiblemente nosotros evolucionemos más que las máquinas, o que una máquina que está estática y no te compras otra más potente. Y entonces ya intervienen otros factores, ¿no? Que te levantas mal y entonces quieres que esto sea negro y eso verde, o al revés. Y la máquina en ese sentido, entonces no actuaba de esa manera, no podía actuar. Tenías que decírselo todo. Pues hemos hablado del año 67, antes del arte. El intento de racionalizar los procesos y quiero decir, reconocerlos, conocerlos mejor. El siguiente paso fue Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, donde la racionalización, ya mucho más en contacto con verdaderos físicos y científicos, pues era mucho más acusada. Y encima teníamos una herramienta nueva para ver si éramos capaces de llevarla a términos estéticos, como era pues la herramienta computadora. Entonces, después de las experiencias del centro de cálculo, el siguiente paso era un centro de cálculo todavía más potente, que era el Massachusetts Institute of Technology. Y entonces ahí llegué yo pues para tratar de seguir estudiando la idea del espacio, la idea del tiempo, la idea de tal, de la luz, del color, y contactar con los geómetras más avanzados del mundo que estaban allá. Y ese fue mi impulso. Entonces tuve la suerte de que me aceptaran, de que la Fundación Juan Mar me diera una beca, pude ir allá, y luego de que me aceptaran todavía más, de poder trabajar en la Harvard University con personajes, con el profesor de Escher, el famoso Escher, grabador maravilloso, un profesor de geometría en Harvard, en la Brown University, y tuve acceso a verdaderos maestros
geometrías, ¿no? Y esa fue, y ahí estuve, y luego pues volví de vez en cuando. Tuve un lapsus porque volví a España pues, después de la muerte de Franco. Me llamaron, me dijeron que tenía que volver, entrar en Bellas Artes, pues para, en fin, todas las experiencias que había tenido, que la verdad es que tuve muchas experiencias, fue una suerte, pues que las tenía que verter aquí, y me vine aquí y entré como profesor en Bellas Artes de Valencia, a requerimiento, y me vine, pero vamos, sin dejarlo del todo. Bueno, la naturaleza, por supuesto, está presente, porque al fin y al cabo nosotros somos naturaleza, y seguimos a la naturaleza, es decir, que no creo, nunca he creído que seamos capaces de evadirnos de esa pertenencia, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, pues siempre está compuesto con los mismos elementos o parecidos. Lo que sí realmente es algo que yo no entiendo en absoluto y que no sé cómo, en fin, hablar de esto pues sería, es para siempre, ¿no? Pues del espíritu, del alma, etcétera, como he dicho antes. Bueno, Gaudí, por ejemplo, pues todas sus geometrías, pues en gran parte eran estudios de las, en fin, de todas estas conformaciones que se dan en la propia naturaleza, ¿no? Esto lo desarrollaron unos geómetras franceses, se llamaban Tatón y Flocon, perspectiva esférica, que vino después de la perspectiva cónica, que ya prácticamente ni se estudia en las escuelas de Bellas Artes, y no sé si en arquitectura tampoco, porque quizá los ingenieros todavía utilizan algo, la perspectiva militar, la perspectiva caballera, todo esto. Los ordenadores ahora, pues hay programas que te lo hacen sin ofrecerte ninguna resistencia y sin más. Las estructuras volantes fue un poco continuar, pero llevarlo a términos. Bueno, yo lo que quería era escapar, salirme un poco de tanta gravedad, de tanto peso, de las galerías, bueno, si había tenido alguna vez acceso a algún museo, pues puedo hablar de los museos, y hablar de lo ligero, de la ligereza. Antes también Rosa ha hablado de la ligereza. Y entonces, esto es una de las estructuras volantes que empecé a hacer. Era la continuación de esos recintos tridimensionales para llevarlos a términos que denotaran de alguna manera el hecho de que nosotros, como he dicho antes, vivimos en una tierra, bueno, pesa mucho y nosotros también pesamos, y está la gravedad, pero que desafiara un poco a la gravedad y que formara parte de ese volaverunt en el que estamos todos inmersos y del que no nos damos mucha cuenta. También el hecho de llevar la obra no a una galería, sino a un lugar dentro de la naturaleza. Esto es la estructura interna, que está hecha, bueno, con cuboctaedros. Hablando de Fuller, es una figura que se llama fulleriana, ¿no? Porque él utilizó como la estructura más fuerte, y yo la hice influido por él, porque verdaderamente, utilizando materiales tremendamente ligeros, madera de balsa, tampoco he querido utilizar fibra de carbono, no he querido utilizar mylar o plásticos, etcétera, ni motores, porque no quería que esto, si caía, etcétera, pues contaminara de alguna manera en el mar, porque casi siempre lo llevaba al mar, estas figuras. Algunas son muy simples, está partiendo del cuadrado, otras parten del cubo, etcétera. Y en el año 78 las expuse en Venecia, en la Bienal, y todos los días, bueno, pasé un verano fantástico, porque sacaba las cometas a volar, las ponía. Ese es uno de los cubos, la estructura interna, ¿no? Que es muy compleja, y a mí me interesaba como estudio geométrico, y que luego se convirtiera en algo ligero y casi transparente, y que de alguna manera se integrara en el espacio, que fuera una cosa como absurda para el vuelo. O sea, es una cosa muy extraña de ver volar esto, y al mismo tiempo pues que se integren
y que fueran más bien como un atractor. No como un objeto en sí que yo pretendiera que fuera maravilloso, sino como algo que hiciera que percibiésemos mejor el entorno, la brisa, las nubes. Esto es del año 76. Del 76 empecé con esto en el MIT. En fin, en unas experiencias le llamábamos Sky Art Conference, y entonces hacíamos cosas relacionadas con el espacio y con el cielo y tal, cosas reales, ¿no? Cosas que volaban, bueno. Y esto es real, o sea, esto vuela muy bien y naturalmente yo no perseguía que volara solo, sino que fueran unas estructuras que se mantuvieran perfectamente estables en el cielo, que yo las ponía, se movían un poco pues cerca de la Tierra, pues por los vórtices, etcétera. Y bueno, pues yo hacía exposiciones en el aire, ¿no? Y en el MIT pues conocí a gente que hacía pues happenings, acciones. Hablo del año 75, 70 y me interesó muchísimo. Charlotte Moorman, Don Zellender, videoartistas y bueno, Charlotte Moorman efectivamente hacía unas acciones, tocaba el violonchelo pues colgando con cuerdas de un globo que lo construía Autopine, que era una preciosidad, era como una planta tremenda, y daba un concierto sobre una ciudad y a mí me interesó ese mundo y explorar un poco. Por ejemplo, uno de mis viajes de Estados Unidos aquí, hablo de los años 70, 75, 76, 77, que era Navidad, pues un vuelo perfecto. Yo iba solo, es decir, que no tenía ni público ni nada. Entonces me ocurrió escribirle una carta al comandante del avión y decirle que estábamos encantados, que yo en representación del pasaje pues entendía que era un vuelo tan perfecto, tan impecable, que nos aburría, que lo que queríamos era un poco de acción y que le pedíamos por favor que demostrara sus capacidades como piloto y que hiciera entonces un looping invertido, y le di una lista de acrobacias que las conocía para que las hiciera, ¿no? Claro, eso es imposible en un avión comercial, pero yo le decía, como igual que esos aviones que hacen pues el vuelo invertido, vuelo rasante y tal, un vuelo comercial el día de Navidad, que nos dieron además una cena especial sobre el Atlántico, y curiosamente yo recuerdo que se lo dio a la azafata, por favor dele usted yo vi que, en fin, entonces cómo abría la puertecita, como tal, la estaba abierta, y cómo se reía, oí risitas, el pasaje iba medio dormido. Iba y me hacen caso, y el avión se puso a hacer todo lo que podía hacer dentro de esos límites, de tal modo que empezamos a marearnos todos, pero bueno, unos mareos. Estaba encantado y no cuento lo demás porque, es decir, y cuando ya era insostenible aquello, llamé a la azafata y dije, como representante del pasaje, le damos las gracias. Eso ocurrió. Luego lo hice con gente que conocía en un viaje a Berlín, un poco más tarde, que todavía estaba el muro y todo eso, pero fuimos a Berlín, y ahí ya lo hice con gente y volvió a pasar lo mismo, y volvieron a ejecutar eso hasta que el pasaje se mareó. Entonces eso, como tú has dicho, a mí me gusta esa cosa tan leve, ¿no? En fin, es algo que puede llevar a efectos tremendos, ¿no? Bueno, luego hice más cosas en Valencia, pues posiblemente una época en la cual pues algunos entusiastas que seguían un poco esa línea, entre todos hicimos una serie de acciones y no le quería entonces tampoco llamar happenings, o como un teatro de la calle. Inauguramos un museo de arte contemporáneo que se llamó el MAMO, Museo de Arte Momificado Obsolescente, porque es que había un museo de animales prehistóricos, ¿no? De huesos y tal, una colección preciosa, que no iba absolutamente nadie a ver aquello. Lo convertimos en arte contemporáneo. Bueno, en fin, hicimos acciones con mucha gente que participaba,
y venía el alcalde a inaugurarlo, y venía Marcel Duchamp, que se había muerto, por cierto, y venían grandes artistas invitados, y eran personajes que hacían eran personas, ¿no?, que actuaban, y entre todos confluíamos allá y hacíamos una inauguración perfecta, ¿no?, con la policía que nos ayudaba, el ayuntamiento. Bueno, yo estuve en la radio en fin, me hice una entrevista, Marcel Duchamp, yo hice de Marcel Duchamp, y fui a la radio y me hicieron una entrevista. No sabían que se había muerto ni sabían nada, y me hicieron una entrevista pública en la radio de Valencia. Ese tipo de cosas también me interesé mucho y fue una época en la cual, pues, claro, yo tenía el apoyo de una gran cantidad de jóvenes alumnos y no tan jóvenes que apoyaban todas estas cosas, estas acciones. Y íbamos a pedir permiso, porque eso había que pedir permiso, y nunca nos lo daban. Llevábamos el guión, llevábamos tal, y lo leían, y al cabo de un mes no nos daban el permiso. Y lo hacíamos a pesar de todo, sabiendo que podía venir la policía, pero claro, lo hacíamos todo a propósito, no nos iban a fusilar por eso. Y entonces queríamos que funcionara muy bien, y era un poco una especie de teatro de la vida, con unas ligeras variantes, y pasábamos por todo lo que había que pasar, de tipo oficial y tal y cual, y luego nos rebelábamos, pero era una rebelión pues que sabíamos que no iba a pasar nada, etcétera. O sea, era un poco una visión desde un balcón con humor de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, y lo que nos estaba ocurriendo a nosotros mismos, porque formábamos parte de todo esto. Hablo de los años 70. Bueno, estas geometrías en fin, tan organizadas y tan poliédricas, pues, bueno, la idea de la geometría actual es una idea mucho más difusa. Llegó un momento que empecé a diluir el cuadrado, a diluir el cubo, a diluir las figuras multidimensionales politópicas, por decirlo de alguna manera, y entré en una visión en la cual intervienen la energía, el tiempo, intervienen otros factores que no son estrictamente este remanente de geometría pitagórica y euclídea que llegó hasta las llamadas figuras imposibles. Entonces, a partir de aquí ya entro en una fase un poco, digamos, mística, a la europea, a la española y a la valenciana, una mística que es la que yo soy capaz de hacer. Es decir, estoy mucho más interesado por algo que he dicho antes, por esas geometrías del alma, que por estas otras geometrías que estamos viendo ahora, ¿no?, que son las anteriores y que son tan estrictas, y por ahí, pues claro, fui pronto, como he dicho antes, a Oriente. Me interesé mucho por el arte zen, he trabajado últimamente con la idea del infinito, del vacío, de la nada, el vacío que también ha sido nombrado antes por Rosa, y que, bueno, yo creo que coincidimos en muchas cosas, en muchas creencias, ¿no? Y esa idea del vacío, de la nada, de la vacuidad, que no es tanta vacuidad, ¿qué es el espacio? Pues el espacio en el que habitamos, pues no es un espacio, no está vacío, está lleno de ni siquiera eso que llamamos el vacío extraplanetario, está vacío, está recorrido totalmente por campos, el campo de Higgs o de Higgs, como se diga, las energías, la gravedad, las ondas gravitatorias. Todo esto me interesa muchísimo, y todo esto de alguna manera trato de expresar la emoción y la curiosidad que siento, y el pasmo, sobre todo, que siento ante estas ideas. Sí, yo creo que todos, de alguna manera, pues estamos sometidos a ciertos cambios, y claro, si los que tenemos curiosidad y tratamos de estudiar y de aprender un poco y llegar a saber, hace mucho ya que llegué a saber que no sabía nada, y ahora mucho menos, por eso no
Me cuesta tanto, me cuesta mucho más hablar ahora que en la época en fin, de las figuras imposibles, que lo decía todo con mucha más pasión, y pensaba pues que en cierto modo la lógica que podía tener, pero ahora ya pues, soy mucho más relativista y no sé si lo que digo realmente hasta qué punto tiene ninguna razón de ser. Continúo con Rosa, la monocromía, por ejemplo. Pues hemos visto la primera imagen que hemos visto, que era una obra monocroma, ¿no? Pues eso vuelve otra vez a aparecer, o vuelven a aparecer reminiscencias del vuelo que están proyectadas de alguna manera en las cosas que estoy haciendo ahora, reminiscencias de mis viajes espaciales con la imaginación. Vuelven otra vez, no me salen las cosas, cada vez menos, en fin.